toda la familia. Bueno, estamos con Alejandro Rodríguez Medrano. Alejandro, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, amigos. Bien. De la radio y del pueblo peruano, y bendiciendo y agradeciendo a Dios por un día más de existencia y obedeciendo lo que Dios nos dice, para qué estamos acá. Y amigos de la pantalla también, ¿no? Bien. La primera pregunta, Alejandro, ¿tú estás de acuerdo con que el juez haya excluido a Barata del el proceso por colusión con el objetivo, dice, de que hable y declare todo lo que tiene que declarar? Bueno, al someterse a la colaboración eficaz, eso depende del Ministerio Público y del Poder Judicial. Si le han aceptado, en buena hora. ¿Por qué? Porque es el eje principal del conocimiento de lo que ha entregado, porque muchos lo niegan, ¿no? Ya. Y entonces el eje principal y de las pruebas que pueda aportar, eso es beneficioso para la Administración de Justicia y para que el pueblo salga de dudas. Este señor, si se somete a la colaboración eficaz, tiene que comprobarse lo que él está diciendo, de lo contrario vuelve a su estado anterior, o sea, con su pena de arresto y todas las cosas que le puedan venir más allá. O sea que ahora, sí, ya comenzó la tembladera. ¿Por qué la tembladera? ¿Y quiénes salen a defender la posición de no haberle dado su libertad, sino someterlo a cárcel? Los que están implicados o presuntamente implicados en hechos que se va a conocer la verdad. Y a esa verdad le tienen temor. Ya. Porque él sabe a quién le entregó el dinero, debe tener pues los vouchers de los depósitos, etcétera, 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 las pruebas instrumentales que pueda tener. Ya. O sea, y aparte del cargo en forma oral, aparte tiene que corroborarlo con los instrumentos. Claro. Porque no solamente basta, yo te vi, yo te dije, no, acá señor, la prueba es inevitable. En justicia quien afirma un hecho lo prueba. Así es. ¿No es cierto? Bueno. Y entonces, ¿no crees tú, porque esto lo ha pedido el fiscal? No, ya tú lo dijiste aquí en la radio, de que habiendo el principal autor descargado en que él no daba el dinero sino otra persona, tenía que ser igual razón, igual derecho. Le estaba haciendo la camita a... Bueno, camita o no, pero de todas maneras... Claro, porque al decir, le estaba preparando el camino para que Barata diga, bueno, yo tengo mucho que decir... también a mí me no, y no solamente eso, Salvador. Si él aporta pruebas que inclusive no han sido tocadas, le baja más la pena. Ya. Por eso, pero para que nuestro público, eso claro, tú lo sabes, tú eres jurista y algunos amigos periodistas tienen esos alcances, pero nuestro público no todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que aquí se ha demorado mucho el fiscal? Pues, terriblemente, Salvador. Esa es mi pregunta. La infracción constitucional que ha incumplido el fiscal de la Nación es abundante, porque él tiene la obligación, por mandato de su ley orgánica y aparte de la Constitución, ser el autor y participación de oficio en todos los hechos delictuosos. Mira, ¿qué sucede si el fiscal, creo que es Hamilton Castro el que ha pedido la exclusión, para que entonces al juez Carguancho, para que Barata corrobore todo lo que ha dicho su patrón Marcelo Odebrecht, porque Marcelo Odebrecht ha dicho, AG sí es Alan García, sí se le ha dado plata a Lapra, desde mi abuelo se le venía dando plata a Lapra. De respecto a Keiko, sí, se habla $500,000 más, y si dice más, quiere decir que antes ya se le ha dado. Y sin embargo ellos niegan. Pero cuando le preguntan las cantidades, las pruebas, dice, eso lo sabe Barata. Y entonces Barata dice, bueno, yo puedo hablar todo eso, pero si me excluyen del proceso. Así es. Y entonces el fiscal ha debido pedirlo hace tiempo eso. No solamente hace tiempo, lo que pasa es que la rémora, justamente hay una infracción a la Constitución y eso depende de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? El fiscal de la Nación o los fiscales de la Nación. Pero no sabemos qué estaba esperando también, sus razones puede tener. No, es que no hay razones, Salvador. El delito es el delito y se acabó la jarana. Está bien el delito. Nosotros... Tú has sido juez y a veces te has demorado en alguna sentencia. Bien difícil. Por alguna... Difícil, por supuesto, porque eras un juez expeditivo. Pero en algunos casos también has tenido que corroborar y verificar hechos. Y entonces de repente por eso algunas sentencias no salían con la celeridad que debían salir en su momento. Puede darse el caso de esto y entonces eso se tendrá que aclarar. Y si no,
entonces pues el fiscal de la nación sí tiene que irse de patitas a la calle. Mira, Salvador, te voy a leer el artículo 5 de la Ley de Orgánica del Ministerio Público. Sí. Autonomía funcional. Los fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución. Ya. Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado, deben sujetarse a las instrucciones que pudieran impartirle sus superiores. Ya. Entonces, ¿dónde está el fiscal de la nación? Pero el fiscal de la nación puede haber, las instrucciones que le puede haber dado es, mientras no estés seguro de esto, tú no sueltes, porque van a decir... No es el Poder Judicial, Salvador, es independiente. Son dos organismos independientes. Totalmente de acuerdo, pero ¿qué sucede? Si Cuando habla de jerarquía, habla de la cabeza hacia abajo. Claro, pero ¿qué sucede? Dice bien claro, y aquí hay que tomarlo al pie de la letra. Dice, siguiendo o sujetándose a las instrucciones que pudieran impartirle sus superiores. ¿Qué pasa si lo primerito que hacían era excluirlo a Barata del proceso? Y el pueblo se iba encima y decía, no ve. No es esto, Salvador. Lo que pasa es que estás haciendo una presunción indebida, incorrecta. ¿Por qué? El fiscal de la nación, como el cabeza de todo el sistema, y él te cambia, te pone inclusive y da las órdenes. Si no las cumple, mala suerte. Entonces, aquí, él debió haber dado, ni bien tuvo conocimiento de estos hechos, debió haber puesto su pool de fiscales, como hacen otros casos, y automáticamente cada uno en áreas. Y no lo ha hecho. Recién lo ha demostrado ahorita, último, con el congresista del amor, ¿cómo se llama? El ministro del amor. Ya, con él. Automáticamente, así debió haber actuado con Odebrecht desde su inicio, y no lo ha hecho. Hay infracciones a la Constitución aberrantes. ¿Por qué? Porque era obligación de él de actuar de oficio. No necesitaba pedido de parte. Ahora, aquí, los procuradores, ¿qué hicieron? Tampoco. Hay una infracción de ellos. Y ese es otro tema. Que estamos viendo las instituciones y el Poder Judicial, mayor razón. Ya, pero vamos, primero con el tú fiscal. Hablaste también del defensor del pueblo. Claro. Que también vamos a tocar ese punto. Entonces, según tú... yo, si la ley. Pero la ley, pues, dice que deben actuar, pero estratégica, hay también estrategias, ¿no? No sabemos todavía, ya veremos en el devenir cómo es que ha actuado, si ha pedido esta exclusión en su momento o se ha retrasado mucho. Ya lo veremos. Yo quería intervenir en ese sentido porque se hablaba, ¿no?, de que había que despedir a 10.000, 20.000 trabajadores. Entonces todo ese terror llegó pues, a la Fiscalía y a otros organismos y no ha movido nada sino a su manera. Pero en el Ecuador, en el mismo Brasil, en los Estados Unidos, en Panamá, ahí han juzgado, como está señalando Salvador, a las personas. O sea, le han hecho el seguimiento a las personas, no a la institución. Entonces, por eso es que han seguido esos procesos y han terminado metiendo preso a un montón. Acá no, se acobardaron y no dieron solución, por eso es que atacan al fiscal. Muy bien. Bueno. No lo atacan, lo están denunciando. ¿Por qué? Por incumplimiento de funciones, hay omisión de hechos, independientemente la necesidad de no actuar conforme lo obliga la Constitución y su ley orgánica. Bueno, pero... No te olvides tú, Salvador, que el mandato constitucional, las atribuciones que tiene el Ministerio Público está establecido en el artículo 159 de la Constitución. Promover de oficio a petición de parte, inciso primero. No, la acción judicial... Eso no está en discusión. Aquí lo que puede darse, como digo, en el devenir del proceso se verá si el fiscal usó la estrategia de primero acumular acopiar toda la información. Entonces, ¿por qué no designó a los fiscales que estaban involucrados en estos hechos? Por eso vamos a ver qué. Y ya tiene más de un año. Vamos ahora, eso. Ojo, inclusive, y yo te pregunto nada más, Salvador. Sí. ¿Se han tocado a los ideólogos de todos estos contratos? Esa es otra. No es otra cosa, no, es que todo es un hecho. Es que los principales son Marcelo Odebrecht y Barata. Ya lo dijeron. ¿A quién le dieron? Ya de repente ya obtuvieron toda la información, todo que querían, entonces ahora ya actúan contra ellos
y se les da pues el beneficio que les corresponde, como es bajarle la pena y de repente hasta la libertad. Ahora nos vamos a los procuradores, y ahí quería preguntarte. Sí, terminamos con los fiscales un ratito, Salvador. Los fiscales están viajando fuera del país. Ya. ¿Qué dice el artículo 6º de su ley orgánica? Ya. Solicitud de información a otras entidades. Cuando fuera necesario para el eficaz ejercicio de las acciones y recursos que competen al Ministerio Público, el fiscal de la Nación podrá dirigirse solicitando por escrito, quiere decir que debió haber solicitado él a otro país vía diplomática las pruebas que se necesitan, pero no, están enviando fiscales, veedores, cuando eso está prohibido por la ley. Tú no tienes competencia ni jurisdicción fuera del país, tú eres territorial, tienes que, la garantía del debido proceso. ¿Tú crees que este es un juego que están haciendo? Bueno, ese es de tu punto de vista. No, es que no, yo es legal, es no, legal. No es, tú tienes que cuidar, para eso pues el principio constitucional dice tutela jurisdiccional y debido proceso. Uy, esto se está violando pues desde la época. Bueno, acá no es novedad que se viole, viejo. Y te violan por todos lados. Por todos lados. Bueno, hasta los jueces los violan, creo. ¿Cómo? También, sobre todo cuando están en cana. No solamente en cana. Pues. ¿Ah? Oye, no solamente ahí. No sé, pues, ya tú sabes cómo fue, ¿no? Sé, yo pregunto, fuerte, yo nunca he estado. Yo nunca he estado. Bueno, no necesito estar en cana porque cualquier lado te violan. Ya, bueno. Ahora vamos, como digo, eso está para estudiar, analizar, porque como digo, de repente pues lo que ellos han estado buscando es acopiar toda la información, todo, y luego recién actuar. Ahora nos vamos sobre los procuradores. Ellos sí no tienen escapatoria. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo muchos han puesto toda su ilícita ganancia, la han puesto a buen recaudo. Entonces les han dado el tiempo, los procuradores, en lugar de inmediatamente con medidas cautelares, porque hay medidas cautelares fuera de proceso inclusive. No te olvides tú que en el caso de Oro escuché por la radio de que el gran defensor de ellos también era Ugaz Sánchez Moreno. Ugaz Sánchez Moreno, ¿no? sí. Y Ugaz Sánchez Moreno declaró en el año 2001 su patrimonio, que era de 130.000, no pasaba de 150.000 soles. Salió publicado en el Diario Oficial del Peruano. Ya. Y de dónde hizo tanta fortuna. Ojo, inclusive el fiscal de la Nación, cuando ve que crecimiento económico entre un funcionario público, inmediatamente lo debe de denunciar por enriquecimiento ilícito, y acá no pasó nada. Claro. Y eso también es responsabilidad del fiscal. Pero no nos desviemos de la defensoría, en este caso, el procurador, de acuerdo con el artículo 47, dice: la defensa de los intereses del Estado está a cargo de la Procuraduría Pública conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales. Entonces, cumplieron los procuradores, están cumpliendo los procuradores con este mandato constitucional. Alejandro, ya tú lo dices, ¿no es cierto? No. Y ahora tú explícale al pueblo por qué no. No nos vayamos tanto a la reproducción literal de los artículos y de la Constitución y de los códigos de la ley. Porque no lo digo yo, pues se lo dice la ley. Claro, vayamos a lo pragmático. El pueblo entiende cuando tú le dices, los procuradores inmediatamente estaban... Claro, pero han debido inmediatamente... No lo han hecho. Y embargar. Eso es lo... Y a lo que tú dices... De mis procuradores, todos los ministerios, todas las instituciones públicas. Los procuradores inclusive las municipalidades. Todo el mundo tiene. Todos están involucrados. Por eso te digo, pues, ahora, mira, tú de ahí nomás relaciona. Tú relaciona la situación de los procuradores con cargo al fiscal. Entonces, está bien hecho lo que le han hecho al fiscal. Y él debe pagar por otras cosas más. Bueno, ese es otro, es que yo tengo que relacionarlo porque esta es una organización, ¿no?, en que están involucrados la mayor parte de los representantes que deben cautelar los intereses del Estado. Por eso el pueblo peruano busca justicia. El pueblo peruano busca que se sancione a los responsables, a los rateros que le han robado el dinero al Estado. ¿Tú crees que, mira, cuántos niños pobres tenemos en la calle? Y eso les sirve para alimentos de ellos, para cubrir inclusive su enfermedad. Y se permite inclusive de que sigan robando. Ya, eso por supuesto nadie lo va a aceptar, Alejandro. Entonces, pues, que le caiga el peso de la ley. Nadie está que les caiga el peso de la ley. Y los responsables que tienen la obligación de hacerlo no lo hacen. Todo eso lo estamos diciendo, pero no pues en el lenguaje pues docto jurídico que tú manejas, sino en el lenguaje que el pueblo entiende, ¿no es cierto?
El pueblo no va tanto al artículo tanto, de la ley tanto. No, es que no lo digo yo, pues lo dice la ley para que el pueblo sepa sus derechos. Por eso, si tú lo estás diciendo es porque la ley así lo establece. Porque si no, tú no puedes... Yo no voy a hablar una cosa que no te queda. Claro, tú no puedes, para ti lo que no está en el expediente no está en el mundo, lo que no está marcado por la ley, nadie se le puede juzgar. Pero yo a lo que voy es a lo siguiente, justamente, ¿cuántos procuradores tenemos? Mira, son 18, 19 ministerios, ¿no es cierto? No solamente ministerios, estamos hablando de las alcaldías. Sí, todos los alcaldes también tienen. Así es, pero primero vamos al gobierno central, ya. Hasta el Poder Judicial. ¿Quién es el procurador y quién las hace? Por eso es lo que queremos, pues, que el pueblo, por favor, hagamos docencia. No nos demos la satisfacción de leer los artículos. Salvador, déjame hablar. Espérate un momentito. Quiero hablar. Espérate un momentito. Yo lo que digo es, el gobierno central, ¿no? El presidente de la República y sus ministros y todo, son el gobierno central. Ellos inmediatamente, los procuradores, apenas se conoció esto por lo que saltó en Estados Unidos, han debido inmediatamente embargar, pedir medidas cautelares a los jueces. Allanamiento. Y hasta allanamiento de repente, ¿no? Bueno, no lo han hecho. Entonces, ¿quién es responsable? El fiscal de la Nación. ¿Quién es el responsable? El defensor del pueblo. ¿Quién es responsable? Los procuradores. Ya, justamente estamos hablando de los procuradores, pues, y el fiscal de la Nación o el Ministerio Público, en cuanto ve que hay algo ilícito, inmediatamente tiene que denunciar, porque es el defensor de la legalidad. Así es, no solamente el defensor de la legalidad. Sino de qué más, ya no es defensor del pueblo. Antes ejercía la defensoría del pueblo. No, la defensoría del pueblo tiene otra función. Salvador. Por eso, pero no te olvides que hasta hace unos años el fiscal de la Nación era defensor del pueblo también. Ahora pues mira, te le voy a leer el artículo 162. Atribuciones de la defensoría del pueblo. Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales. ¿Lo está haciendo? En duda. Y fundamentales de la persona. ¿Lo está haciendo? Y de la comunidad. Y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. O sea, de todo. De todo el Estado. Y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. O sea, las municipalidades. Entonces... ¿Este defensor lo está haciendo? ¿O los defensores anteriores lo han hecho? Quitan cuerpo. No. Entonces, mira, pues, Salvador, estamos instruyendo al pueblo, pues, que sepa sus derechos, que sepa reclamar. Tú hablaste de la Victoria, hablaste de otros distritos que están puro hueco, y eso le corresponde a las municipalidades. ¿Para qué? Se roban la plata y no hacen nada. Y ahora, últimamente, como ya se van, están haciendo gestiones, ¿no?, para justificar un gasto. ¿Por qué no interviene la Contraloría? Que es el ente rector en toda esta malversación que puede haber estado, o inclusive podríamos llamarlo justificar hechos que no se realizan, y lo dejan enganchado al que viene. Yo te hago una pregunta solamente. No. Te acepto la pregunta. Tres ministros lo pechan en ese entonces Contralor Edgar Alarcón, el ministro de Economía y Finanzas Torme, el primer ministro Fernando Zavala y el ministro Martín Vizcarra, ministro de Transportes y Comunicaciones. Y le dicen al fiscal, al Contralor, mira, lo de Chinchero no está bien, pero si pasa eso, pasa todo. Entonces hay que dejarlo para... ¿Qué debió hacer ahí el fiscal de la Nación? Intervenir. Denunciarlo. Así es, no lo ha hecho. Eso es lo que tenemos que... No lo ha hecho. Objetivos. Ahora, este Contralor estaba cumpliendo con su función. Claro. Y por cumplir con su función lo destituyen. El Ministerio Público tiene lo que oye por ahí. El que cumple por la Constitución o hace valer sus derechos de responsabilidad y lo pasa por alto. Derecho, es su obligación. Mira conmigo nomás así, para que veas. Sí, pues es su obligación. No quiero tocar ese punto porque ya me amenazaste que no toque mi punto, así de que... es una broma. No, y es que le sale, pues, cada viejo quien ha sufrido 8 años injustamente, es lógico que le salga, pues, cada vez que ve un caso de estos, ¿no? Mira toda esta corrupción que hay, y no pasa nada. Sin embargo, él, ¿no?, injustamente, inocentemente, lo metieron. Mis cosas están embargadas, no la levantan a pesar de que he pedido que se corte el juicio. Sale con dulzura, sale ahí. Eso pues ya tiene que, cuando la noche está muy oscura es porque ya va a amanecer. Y yo creo que ya más oscura de lo que está ahora. Bueno, hay... La señora Siemens quiere hacer pregunta y le damos el paso. Buenos días.
Adelante, buenos Ana días, Luisa. buenos días, doctor Rodríguez. Primero voy a dar un pésame para la familia Valdés, Arturo especial, a toda su familia por la pérdida de ese hermano. Respecto a usted, señor abogado, los artículos son importantes, pero ¿cuándo va a haber los cambios de leyes obsoletas? ¿Por qué el Poder Judicial no lo hace? Pasan los problemas continuamente. ¿Qué pasó con la pena de muerte? Eso lo pueden hacer ustedes, el Poder, 2 años. Pactar con el pacto de José de Costa Rica y se acabó. Eso deben hacerlo ya. Pasan las situaciones y no hay solución. Aparte de eso, tengo entendido que hay jueces que viajan por todo el mundo. ¿Y cuándo despachan? Sus expedientes están estancados. Y así se va extendiendo, vienen también sus varones y no hay nada. Bien. Eso es un punto muy importante. Sí, no, está bien. Le voy a responder, señora. Sí, ha tocado usted un punto neurálgico. Eso es cierto. Todos viajan indebidamente, inclusive salen las publicaciones después de haber viajado y estando ya en Lima nuevamente, en el Perú. Y no pasa nada. Cuando la propia ley de funcionarios públicos que viajan debe salir previamente la publicación antes de viajar. Pero no, acá sale y regresa y no pasa nada. Y son miles de dólares que se pagan. Perdón, Alejandro, que te interrumpa. El objetivo o el objeto que se publique el viaje de tal o cual señor antes de que viaje es para por si alguien tiene algún cuestionamiento de ese viaje. Así no es. Ya una vez que viajó, ya está, pues ya. Entonces, por eso hay que explicarle al pueblo, como digo, y te agradezco yo que todos los miércoles hagas docencia, porque precisamente se tiene que publicar antes, cosa que si alguien tiene algún cuestionamiento, entonces dice, señores, bueno, ya, ahora sí, adelante. Habla nomás. Ya, entonces, pero no de tu caso, ¿ah? No. Lo que dice la señora Simón es cierto. Viajan por todas partes del mundo y dejan sus trabajos, sobre todo para despachar. Fíjate tú, el Consejo Nacional de la Magistratura viajaron todos, no dejaron ni siquiera un reemplazo, toda una semana se fijaron. Y cuando su propia ley le dice, cuando tú viajas debes dejar a tu reemplazo, pero no, viajaron todos, inclusive yo denuncié ese hecho, y no pasa nada. Ahora, con respecto a la pena de muerte, el artículo 140 de la Constitución dice, la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra. Y el de terrorismo conforme a las leyes y a los tratados de lo que el Perú está obligada. Bien. Nosotros hemos dicho que todos estos ideólogos de Óbredes que han permitido el robo al Estado están comprendidos en terrorismo porque han hecho una zozobra al Estado peruano. Le han robado al Estado la parte económica de miles de dólares y por culpa de ellos, se ha robado al Estado. Por culpa de ellos se ha permitido que entren a robar. Bien. Y su función de ellos... ¿Un terrorismo económico? Así es. Bueno, vamos, hay otra llamada. A ver, ¿quién está en la línea? Buenos días. Aló, buenos días, ¿qué tal? Doctor, una pregunta. Singapur. ¿Usted cómo calificaría de acuerdo a las leyes, por ejemplo, la Fiscalía? Recién nos hemos dado cuenta esta semana que a la ex alcaldesa Susana Villarán la había investigado ya del año pasado, en diciembre del año 2016, e inclusive se le descubrió un audio haciendo ella una llamada de teléfono a un tal Barata, donde ella estaría pidiendo $3 millones. Yo creo, doctor, usted como abogado experto en leyes, ¿usted cree que esta prueba ya la destruye esta señora? Porque me parece que esta prueba es contundente frente a las pruebas que tiene supuestamente Keiko, Alan, etcétera. A mi parecer, yo creo que eso ya colapsó la señora. Muy bien. Bueno, se habla de que hay un audio en que la señora Susana Villarán le pide, sí, tiene que ser 3 millones, dice, ¿no? Pero antes tiene que acreditarse su voz. Tienen que acreditarse, hacerse un peritaje, ¿no? Y ahí nada, ahí ya es automático, ya no para nada. Claro, muy bien. Bueno.
Corre el carro. Nos tenemos que ir a la publicidad, mi querido Déjame Alejandro. hablar, Salvador. No me dejas terminar. Bueno, concluye pues entonces. Ya, bueno, que vengan los Quiero comerciales. hablar. Total. Publicidad y volvemos.